Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Israel, Casa Integral en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte. Gracias. Una semana apasionante, una jornada extraordinaria. Hablamos de las jornadas del pueblo de Israel durante 40 años a través del desierto. Hablamos de las jornadas de Moshe Rabbeinu al monte Sinaí en 3 ocasiones. Y ahora estamos hablando de las jornadas de nuestro amado Yeshua HaMashiach en las casas dentro del contexto de Israel. Mencionamos su primera casa, en la casa en la que se celebró también su primer milagro en las bodas de Caná, de Galilea. Inmediatamente pasamos a la casa de Pedro e hicimos la referencia puntual según el texto que tomamos de Lucas capítulo 4:38, como al salir de la sinagoga visitó la casa de Pedro, donde se encontraba enferma su suegra, y allí se ocurre entonces una sanidad. La casa número 3, hablamos de la casa en Capernaum, donde se ocasiona la restauración. Es un lugar específicamente en la que ocurren varios milagros. Por supuesto, vemos cómo dice el texto de Lucas 5:24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad sobre toda la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve a casa. Una historia extraordinaria cuando el paralítico es pasado a través del techo, puesto a los pies de Yeshua, y Yeshua se sorprende, no del paralítico en particular, sino de aquellos hombres quienes lo transportaron, lo llevaron, lo colocaron al techo y luego lo hacen descender hasta la presencia de Yeshua. Vimos la casa de Leví, y en la casa de Leví se ocurre un momento de arrepentimiento. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pasamos a la casa de Simón, y allí en la casa de Simón se ocurre la unción y el perdón. Hay una situación importante por la cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En este recorrido que estamos llevando, mis amados, por las casas de Israel, tenemos que llegar a una de las casas más importantes que hemos considerado, y es precisamente la casa de Jairo. Vimos todo el recorrido en la vida de Jairo, el principal de la sinagoga. Estamos en Lucas capítulo 8, verso 41, y allí en la casa de Jairo se ocurre el milagro. En el punto número 7 hablamos de la casa de Marta y María, las ocupaciones de una y la atención a la palabra, el tiempo para la palabra de la otra. No solo una cosa es necesaria, y María ha escogido buena parte, la cual no le será quitada. Hoy entramos a la casa número 8, vamos a nuestro cierre de semana, estamos ya en la recta final de esta jornada, de estas jornadas que llevamos, y entramos a la casa de Zaqueo. Libro de Lucas, acompáñeme por favor. Vamos a tomar el texto en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas.
Y vamos a conocer de cerca quién es este personaje tan extraordinariamente interesante. Estoy seguro que muchos hemos oído mencionar a Lucas, lo tenemos presente porque particularmente la historia nos muestra a un hombre, dice el texto, de pequeña estatura. Un chaparrito. Y entonces nos dice que él, siendo un recaudador de impuestos, para efectos de conocer o ver por lo menos de cerca a Yeshua, decide entonces subir a la parte alta de un árbol, dice la palabra puntualmente un árbol sicómoro, y esto es necesario que lo analicemos porque cada palabra escrita en estos textos a su vez tiene por supuesto enseñanza, revelación, y es necesario que lo traigamos a nuestros días para que comprendamos específicamente de qué se trata. Vamos con la historia en el libro de Lucas, en el capítulo 19. Ayer lo leímos, pero vamos a compartirlo nuevamente. Había entrado Yeshua en Jericó. Esto es otro tema que vamos a tener que considerar probablemente la próxima semana. Las ciudades, ya hablamos de las casas, pero tenemos que hablar ahora de las ciudades donde Yeshua se hizo presente. Aquí nos menciona Jericó. Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, por favor, qué información tan importante, qué dato tan interesante tenemos aquí. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo no era simplemente un recaudador de impuestos, era un hombre judío, pero además era el jefe de los publicanos y por demás nos dice que era un hombre rico. Procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Esta información es interesantísima, porque es relevante en la historia de que se trata de un hombre pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando llegó Yeshua a aquel lugar, mirando hacia arriba, deteniéndose en el lugar justo del árbol sicómoro, mira hacia arriba, lo ve y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Hasta aquí podríamos considerar en esta historia tan bonita que el viaje de Yeshua a Jericó no era un viaje ocasional, no iba de paso. Había una misión establecida y determinada. ¿Cuál era? Llegar a la casa de Zaqueo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esta palabra y esta expresión pecador aquí podríamos considerar que hace referencia a un hombre que evidentemente como recaudador de impuestos seguramente facilitaba negocios ilícitos, facilitaba manejos de dinero, facilitaba y cobraba por demás de lo que correspondía, seguramente de por medio habían sobornos, etcétera. Podríamos imaginar todo un contexto desde ese punto de la administración que no escapa a nuestros días. Pero para la gente todo cuanto este hombre hacía, judío, era evidentemente pecado. Y así lo presenta el texto. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Adón: he aquí, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Yeshua le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto tú también eres hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Maravilloso texto, una historia que, repito, vamos a considerarla en algunos detalles interesantes, porque me parece que definitivamente no podemos pasar por alto, y se los mencioné desde el día anterior, la historia de Zaqueo. Voy a tratar de avanzar en el tiempo para que
Quisiera concentrarme en este tema en particular, así mencionemos solamente las que nos quedan, pero tratemos este aspecto. Lo primero que vamos a considerar es que aquí hay un encuentro extraordinario entre la vida de Yeshua y la vida de un publicano, un recaudador de impuestos judío llamado Zaqueo. Zaqueo, este recaudador de impuestos, pues parece que su tarea era muy estricta. Hablamos de un judío que está sirviendo en la administración romana, trabaja para el pueblo romano, por lo tanto eso significa que su relación con Roma es una relación directa, es decir, depende su vida, su economía, su bienestar, su estabilidad, dependen de Roma. Es un judío, vamos a decir, asimilado a la comunidad romana. Pero en medio de esta circunstancia, cuando Yeshua entra a Jerusalén, recordemos que por primera vez cuando Yeshua ve a la ciudad, Yeshua llora ante lo que él sabe que va a ocurrir y que está ocurriendo evidentemente en esta historia. Recordemos que en el momento en el que se ocurre este momento de este incidente o este encuentro mejor, Yeshua se dirigía hacia Jerusalén porque su camino que él ya conocía iba en dirección al madero. Así es que decide primero hacer una parada importante, una estación en Jericó. En el evangelio que acabamos de tomar de Lucas se nos cuenta que Yeshua había estado unos días anteriores con los samaritanos. Cuando salió de Samaria, se encaminó hacia Jerusalén y pareció salir de una situación muy práctica y directa hacia una ruta que realmente él sabía lo que iba a ocurrir, encaminándose en primer lugar a Jericó, porque había una labor que cumplir. Allí había un judío, hijo de Abraham, laborando no muy adecuadamente para su pueblo, su comunidad o en su favor, sino todo lo contrario, adversamente a la comunidad y sirviendo al imperio romano. Había 2 o 3 pecadores, por supuesto, allí en aquella ciudad o más. Adonai quería alcanzarlos y debemos tener en cuenta que las intenciones de cada una de sus rutas era no perder de vista evidentemente el mensaje principal de la salvación. Jericó había sido una ciudad que Adonai había entregado al control de Josué. Se había establecido una maldición para que la reedificase. El hombre que la reedificó en tiempos del rey Ahab recibió la maldición en toda su plenitud. En los días de Yeshua, como lo que conocemos hasta el día de hoy, se trata de una región extremadamente turística. Mucha gente, al igual en aquellos tiempos, pasaba allí lugares de vacaciones. Allí vivían hombres importantes, recaudadores de impuestos, publicanos, estudiosos, saduceos, doctores de la ley, que pertenecían o trabajaban para Roma. Veamos un poco más en detalle el hecho. Sucedió que un hombre llamado Zaqueo era jefe de publicanos y rico. Aquí hay 3 aspectos importantes que mencionar. Cuando la palabra a través del Ruach nos inspira este texto, nos muestra que tenemos que saber de esta persona y nos lo dice en tan pocas letras. Es interesantísimo este aspecto. No necesitamos hablar mucho de una persona para definir quién es la persona. Simplemente en 3 aspectos muy ligeros nos da la precisión de quién es. Lo primero que sabemos de este hombre era que su nombre era Zaqueo. Pero aquí hay algo interesante. Preguntémonos qué significado tiene el nombre Zaqueo. Y para sorpresa de muchos, probablemente hoy aquí en Torah al Instante, para muchos que hemos leído este texto por muchas ocasiones, nos sorprenderá entender o comprender que el nombre Zaqueo significa puro. Pareciera un poco difícil imaginar que Zaqueo, su nombre significa puro, un recaudador de impuestos asimilado trabajando para el imperio romano. Desde niño sus padres habían contemplado el hecho de que el mundo era precioso y muy seguramente creció al lado de sus padres, entendiendo que Jericó era una gran ciudad, pero que debía ser un hombre de renombre y trabajar para una profesión específica, por lo cual se hace un administrador de empresas, un economista, un hombre que a la postre será un recaudador de impuestos. La segunda información que tenemos a la mano en esta historia es
que no solamente era recaudador de impuestos, sino que era el jefe de los cobradores de impuestos. Es decir, que él había tomado una posición jerárquica importante frente al Imperio Romano. Ahora, la tercera información que tenemos disponible aquí es que Zaqueo era un hombre rico. Zaqueo probablemente había abandonado su pertenencia a la comunidad judía, a su Torá, a su ceder, a su protocolo. Probablemente había dejado de asistir a las convocatorias de Shabbat y cumplir con las ordenanzas, con las convocatorias de Levítico 23, entre todo lo demás, y definitivamente había entrado a una condición de apartado de la Torá, es decir, a una condición de oscuridad, es decir, a una condición de pecado. Zaqueo, un hombre de pecado. Pero sin embargo, este hombre, aparte de ser rico, de ejercer una profesión que le era extremadamente rentable y en su condición de apartarse del propósito de la Torá, Adonai, en su bendita misericordia y bondad, tuvo en cuenta la historia de Zaqueo. Procuraba ver quién era Jesús, quién era ese Jesús que todos mencionaban, Yeshua. ¿Quién era ese Yeshua que todos mencionaban? Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corrió delante y se subió a un árbol sicomoro para verlo, porque allí había de pasar. ¿No le parece interesante, hermanos, cómo un hombre que, entre comillas, se ha apartado de su fe, de su pertenencia como casa de Judá, de su Shabbat, que es tan importante, que creció en esa formación, eventualmente dice: prefiero servirle a Roma, tener dinero, tener posición, tener prestigio, incluso afectar la vida de esa misma comunidad? Bueno, Zaqueo quiere ver a este hombre llamado Yeshua y se esfuerza. De alguna manera no solamente se esfuerza, sino incluso hace hasta el ridículo delante de todos para subir a un árbol y desde allí poder apreciar la presencia de Yeshua. Y esto es muy interesante, hermanos, haciendo un pequeño paréntesis a este punto, porque quisiera mencionar ligeramente también a qué hace referencia el árbol sicomoro. Este nombre de sicomoro es un árbol, por supuesto, que crece muy continuamente en la llanura de Palestina y de la abundancia sobre toda la región de Israel. Hizo el rey de Jerusalén la plata para llevar a ser como piedras los cedros de el sicomoro en abundancia. Y vemos que este árbol particularmente nos cuenta la historia. Busqué aquí en internet la historia del árbol sicomoro y se encuentra uno con informaciones interesantes como esta. ¿Sabía alguno de ustedes, amados hermanos, que en Egipto, donde también crece este árbol, los sarcófagos para los faraones en especial se elaboraban precisamente con la madera de este árbol sicomoro? Es un árbol que tiene una vida de más de 500 años y su madera es extremadamente resistente y duradera. Por eso se convirtió en la materia prima para muchos procesos de construcción de sarcófagos, entre otras cosas, que perduraran por tiempo suficiente. En la comunidad egipcia antigua se dice que hay 2 sicomoros que han sido establecidos hasta nuestros días y permanecen. Entonces, este sicomoro también tiene permanencia en las tierras de Jericó. Y en este pasaje que estamos considerando vamos a ver cómo en Primera de Reyes 10:27, el rey hizo, dice, plata tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo cedros tan abundantes como los sicomoros que están en el llano. Bueno, para no entrar en muchos detalles con respecto al árbol de sicomoro, vamos a dejarlo hasta ese punto para poder continuar con nuestra historia apasionante en la vida de Zaqueo. En ese momento, cuando estás en la cima, sobre la cima de este madero, que significa subir a ese madero, nos está representando tipológicamente también lo que próximamente va a ocurrir en la vida de Yeshua. Yeshua será subido a un madero, probablemente una madera
de sicomoro. Se detiene en su camino a la entrada a Jericó, bajo la sombra del árbol sicomoro, e inmediatamente, y esto es interesantísimo, le habla a aquel que ha subido al árbol y le habla con nombre propio: Zaqueo. ¿Dónde estás que no te veo? Zaqueo. Le dice: desciende aprisa, porque es necesario que yo esté hoy en tu casa. Y entonces Zaqueo desciende inmediatamente y lo recibe con gozo. Por favor, comprendamos, sé que no necesito entrar en los detalles, pero comprendamos la historia apasionante que estamos viviendo aquí. Este hombre se pudo apartar, separar del protocolo de Shabbat, de su Torá. Se asocia, se asimila con los romanos, trabaja para ellos, afecta a la comunidad judía en sus cobros, seguramente de más en los impuestos. La comunidad judía le tenía pavor, no lo podían concebir como un hombre de su propia comunidad. Pero sin embargo, no hay absolutamente ninguna duda en la historia que Zaqueo mantenía muy buenas fuentes de información y sabía con precisión que Yeshua venía realizando los milagros y que sin duda Yeshua era el Mashiach prometido. Por lo tanto, estuvo dispuesto a hacer lo que fuese necesario para subir, para buscar, para verle. Pero cuál sorpresa se lleva este pequeño hombre, rico por demás, seguramente reconocido por toda una comunidad, cuando el Adón se detiene justo allí y le dice: Zaqueo, ¿qué haces ahí? Es necesario que desciendas porque pasaré a tu casa. Y entonces me gusta el texto, la manera como lo describe, y nos indica que descendió deprisa y lo recibió con gozo. Lo recibió con alegría, lo recibe, bienvenido. Pero al ver esta escena, todos que le conocían de mucho tiempo y que conocían su historia, que conocían su trabajo, que conocían su pensar, su hacer, empezaron a murmurar, empezaron a juzgar y a criticar lo que estaban viendo, pero particularmente juzgan a Mashiach diciendo que había entrado a hospedarse en la casa de un hombre pecador. Esto me trae a colación a mi corazón en este momento historias que probablemente todos conocemos, de hombres evangelistas, de hombres que han llevado la palabra a lugares no muy adecuados como prostíbulos, bares y demás. Y de pronto alguien vio entrar al pastor fulano, tal pastor, casos reales que han ocurrido, documentados por demás, fotografiados por demás. El pastor entrando a un lugar de prostitución. Y por supuesto el revuelo, la murmuración y el comentario es: ¿cómo es posible que este pastor esté visitando lugares de prostitución? Pero nadie vio, nadie estuvo presente, nadie vio el acometimiento del pecado, de adulterio, de fornicación del pastor. Pero sin embargo todos lo murmuraron, todos lo comentaron, todos lo juzgaron, lo señalaron. Pero cuando el pastor fue denunciado frente a esa situación, y estoy mencionando de hecho un caso real que ocurrió, no sé si en El Salvador o en Guatemala, en alguno de los países en Centroamérica, recuerdo que ocurrió textualmente esta historia. Alguno de ustedes recordará puntualmente porque fue publicación de prensa, noticia de televisión, etc. Cuando el pastor habla en su congregación, dice: ¿por qué han murmurado y por qué han juzgado mi nombre públicamente de la manera como lo han hecho cuando mi única labor es ir a esos lugares a llevar la palabra de Adonai y traer a todas estas personas a la salvación? Su congregación, después de esta denuncia pública, creció y muchas de aquellas mujeres vinieron a dar testimonio de que evidentemente este hombre llegaba a ese lugar con el único propósito de predicar la palabra del Eterno. Tremendo. Ahora estos hombres a su alrededor, conocedores de Torá, criticaban no solamente al pecador,
criticaban a aquel que era el Mashiach. Y el relato nos destaca que especialmente él, Zaqueo, se coloca en una posición de alegría y no importa lo que murmuren, no importa lo que la multitud piense, no importa lo que la gente diga, su casa está dispuesta, abierta para recibirle. Y vemos cómo allí, durante el desarrollo de esa cena en la casa de Zaqueo, es allí donde precisamente el recaudador dice, puesto en pie a su amado Adonai, de quien nunca ha apartado su corazón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devolveré cuadriplicado. Algo ha ocurrido grandioso en este momento. Admitió públicamente que había robado a través de sus impuestos a los pobres, al pueblo, pero a su vez hace una promesa delante de Eterno, diciendo que va a pagar todo lo que sea necesario a estos pobres y que devolverá la cantidad de dinero aún 4 veces más a quienes habían asignado impuestos inapropiados o más altos. Ahora lo que esta palabra nos está mostrando es cómo este hombre ha tenido la revelación de Yeshua, el Mashiach, y entra a la línea, si me permiten usar la expresión, entra a la línea de la Torá de acuerdo a lo que Moshe ha escrito en la Torá, en su Kadosh Torá, como lo dice en el libro de Shemot en el capítulo 22. Empieza un proceso de techuvá in su facto, un tikkun de inmediato. Algo importante, algo grandioso ha ocurrido en el interior y en el corazón de un hombre que desde su vientre había sido llamado y escogido. Entonces en este relato vemos que esa conversación entre Zaqueo y nuestro amado Yeshua genera el poder, nos muestra la presencia sin lugar a dudas del Ruach HaKodesh obrando. Nos muestra cómo hay 2 situaciones, una, la necesidad propia del ser humano, y la otra, la absoluta capacidad y autoridad del Eterno para saber que hay un hijo suyo fuera del lugar. No tuvo que decirle, Zaqueo, tú eres un hombre pecador, te has apartado de la Torá, has dejado de asistir a la sinagoga, no estás cumpliendo con diezmos, con ofrendas, no estás cumpliendo con las convocatorias de Levítico, no estás cumpliendo con el Seder. No hubo necesidad de entrar a juzgar, a criticar, a señalar, a indagar. Simplemente él recibe el poder del Ruach HaKodesh y entra a un proceso in su facto de techuvá. Yeshua entonces cierra esta historia diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también este Zaqueo, este pequeño, gran hombre, es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Extraordinario. Zaqueo no declaró públicamente lo que sentía en su interior por haber recibido en casa a Yeshua, sino que lo que hizo fue hacer públicamente una expresión de reparar daños y perjuicios a aquellos a quienes hubiese afectado, mostrando su corazón, su legítimo corazón, su auténtico yo soy. Un hombre con identidad. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que este que está justo en mi casa hoy, que ha venido la salvación a mi casa, es Yeshua el Mashiach. Y presenta un testimonio público en el que él desea entrar a una verdadera y legítima libertad para con toda la comunidad. Así es que esta experiencia maravillosa de la casa de Zaqueo es una muy buena ilustración para todos y nosotros. Si me acompañan por un momento, por favor, gracias por quienes toman la nota aquí en el chat para que los demás hermanos puedan compartir el texto bíblico. Acompáñenme un momento, por favor, al libro de Santiago, en el capítulo 2, y veamos la porción del verso 18. Vamos a leerlo brevemente a partir del verso 12, intercalemos algunos versos allí. Santiago, en el capítulo 2,
en el verso 18, tomémoslo desde el verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para cubrirse, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Adonai es uno? ¿Tú crees que Adonai es Ejad? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Oh, cómo quisiera compartir una enseñanza, una predicación en este texto. Por favor, alguien de los hermanos que está en la línea, recuérdeme este texto del segundo libro de Santiago en el capítulo 2, verso 19. Lo voy a repetir porque aquí hay una profundidad y una revelación extraordinaria que creo que aún todavía hoy, en el siglo XXI, en este mover de la Kadosh Torah, muchos todavía aún no lo quieren comprender. Lo vamos a leer porque esto es grandioso. ¿Tú crees que Adonai es Ejad? Bien haces, porque Adonai, Eloheno, Adonai, Ejad. También los demonios creen y tiemblan, porque los demonios, el adversario, sí existe, por aquello de que se está enseñando que no existe. Es más, tan claro es el texto que dice que incluso también reconocen Adonai en Ejad. Bueno, hasta ahí el texto maravilloso que estamos tomando en esta enseñanza respecto de Zaqueo. Y vemos cómo hoy, para concluir esta historia, el mundo en su actualidad no escucha, no quiere ver, no quiere ceder. Zaqueo tenía todo lo que el mundo le podría ofrecer: posición, reconocimiento, título, dinero, jerarquía. Forma parte hoy del imperio más poderoso y más perverso sobre la faz de la tierra, el imperio romano. ¿Qué le podría faltar? Aparentemente lo tiene todo. Pero sin embargo, esta historia tan apasionante en la casa de Zaqueo nos muestra que podría tenerlo todo, pero no tenía su salvación. Su alma se encontraba enferma. Ahora, dígalo conmigo, y gracias por este buen ánimo: Yeshua está en mi casa. Y si Yeshua ha entrado a mi casa, me dice, es necesario que hoy pase aquí y es necesario que compartamos la mesa. Y entonces en esa cena, nuestro corazón abre las puertas y dice, si he cometido error, si he pecado contra mi pueblo, contra mi comunidad, repararé y restauraré los daños. Y Yeshua simplemente dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este es un hijo de Abraham. Amén. Qué bonita historia de Zaqueo. Vamos a avanzar. Y para avanzar llegaremos a nuestra casa número 9. Esta casa número 9 es muy interesante, hermanos, porque en esta casa número 9 hablaremos de la casa del cenáculo. Lucas capítulo 22, verso 10. Vamos todos allí, por favor. Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Libro de Lucas en el capítulo 22 y tomemos el verso. Denme un momento, por favor. 21, 22. Vamos al verso. Empecemos en el verso 7. Esta casa, la casa del cenáculo, es la casa en la que se prepara la cena
la que se conoce como la cena, la última cena, vamos a decirlo así, es la casa en la que se llevó a cabo el Havdalah, el compartir el pan y la vid, el jugo de uva. Hago mención al jugo de uva puntualmente porque lastimosamente, qué pena tener que mencionar estos detalles, pero tengo que hacerlo, hermanos. Es necesario que tengamos claridad porque estamos en la Kadosh Torah y a veces parece que estamos haciendo cosas no muy acertadamente. Por lo menos en Israel Casa Integral procuramos cuidar estos pequeños detalles que son tan altamente significativos. Hermanos, el vino, en la medida de lo posible en nuestras celebraciones y al 99.9% en casa, en Israel Casa Integral, celebramos el Havdalah con vino de uva, con jugo de uva, mejor. Con jugo de uva, es que es uva. Pero se nos está ocurriendo celebrar con vino, y amén, celebramos con el vino kasher. Pero cuando miramos ese vino kosher viene con un nivel de alcohol alto. No me indique que el tratamiento, que lo procesaron, que le hicieron, que aquí, que allá, porque yo he tomado el vino kosher y ese vino kosher con un nivel alto de alcohol, aunque sea una pequeña copita, eso es en mi caso. Me tomo una pequeña copita de vino kosher y una pequeña copita, la verdad, me marea. No me imagino tomarnos, cuando venga el tiempo, tomarnos las 7 copas, ¿qué pasaría? Pero ¿por qué hago mención a esto, hermanos? Porque si a nuestra casa viene un invitado a conocer de Torah y en su momento, cuando sea pertinente el momento, le invitamos a tomar el pan, a comer el pan y tomar el vino, y le invitamos un vino que le ocasione una situación como el mareo propio del alcohol, y esa persona viene de un antecedente alcohólico, hermanos, lo vamos a arrastrar hasta lo más profundo de su adicción. Esto nos ocurrió en alguna ocasión celebrando una actividad en algún estado, en Atlanta creo que sucedió. Íbamos a compartir el pan y el vino y entonces se acercó un hombre a mi oído y me dijo: pastor, perdóneme, le pregunto, ¿este vino tiene algún grado de alcohol? Le dije: hermano, la verdad no sé, yo los elementos que están sobre la mesa no los traje directamente, alguien los dio, así es que permítame confirmemos. Cuando verificamos ese vino, era un vino de uva, pero era un vino alcohol. Inmediatamente le dije al hermano: bueno, parece que sí, evidentemente este vino sí tiene un grado de alcohol. Me dijo: pastor, lo siento, mi esposa y yo no lo podemos tomar. Yo sé el momento importante que estamos celebrando, pero no lo puedo tomar, pastor, porque nosotros hemos salido del problema de alcoholismo, hemos pasado por todos los niveles de Alcohólicos Anónimos, hemos pasado por liberación de todo esto, llevamos 3, 4 años libres, y si tomamos una gota de ese vino sería una tragedia para nuestro matrimonio. Oh, amén, ese día aprendí una lección poderosa. Por favor, Israel Casa Integral, en Israel Casa Integral tomamos jugo de uva, más económico, de mejor calidad, y nos evitamos cualquier tropiezo, ser piedra de tropiezo para algún hermano o alguna persona que haya pasado por esta situación. Muy bien, hecha la claridad, repito, se ha tomado el concepto de que el vino, y lejain, y estamos saliendo mareaditos y nos vamos para la casa como entonaditos y llegamos a casa y donde ya nadie nos ve, entonces terminamos de entonarnos, a lo mejor no ya con vino, sino con no sé con qué otro producto. Esto lo sé por testimonios que he podido escuchar. Así es que seamos muy prudentes, porque en esta casa del cenáculo lo que se celebró fue Havdalah y aquí hubo pureza. Libro de Lucas capítulo 22, por favor acompáñenme, vamos a tomar el verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua Pesaj para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre
que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Paréntesis, un hombre que tiene un cántaro, lleva consigo un cántaro de agua sobre su hombro. Era una señal muy interesante porque los cántaros de agua no los transportaban los hombres, los transportaban mujeres. Entonces era típico ver a las mujeres transportando cántaros de agua. Pero ¿cómo podemos identificar a una persona puntualmente que nos va a llevar al lugar para preparar, donde se preparará esta cena? Ustedes llegarán a la ciudad y verán a un hombre que lleva consigo un cántaro de agua. Entonces era muy obvio reconocer que esta era la señal que Yeshua les había indicado. Interesante. Podríamos explicar un poco más el detalle, pero por ahora vamos a dejarlo allí. Entonces les dijo, ¿dónde quieres que preparemos? Saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde él entrare. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro, el morete, dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua, la Pesaj, con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya preparado allí. ¡Ah, qué hermoso! Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon Pesaj. Cuando la hora se sentó a la mesa y con él sus discípulos. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj antes que padezca? Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Adonai. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y compartid entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, del jugo de uva, hasta que el reino de Adonai venga. Y tomó el pan y dio gracias y partió y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo, porque por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y es interesante porque aquí este nuevo pacto no significa que todo lo anterior se abolía como lo expresamos textualmente en la teología. Se abolió y aquí un nuevo pacto, por favor. Estamos hablando de un proceso de las convocatorias y un tiempo de la salvación. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa y ustedes ya conocen todo lo que ocurrió de más en esta historia. Entonces aquí en el cenáculo se ocurre, en la casa del cenáculo, Havdalah. Y de acuerdo con muchos de los estudiosos sobre esta situación, como en el caso de Marcos, fue allí donde los discípulos fueron bien recibidos y pidieron que se separara el mejor espacio de la casa con el fin de preparar esta mesa. Cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj. Vamos a la siguiente casa, y en esta siguiente casa tendríamos mucho que mencionar. Probablemente el tiempo no me dé para todo. No me da el tiempo a mencionarlo todo, se los dejo como tarea. La casa de Caifás. En la casa de Caifás es el lugar donde está lo que se conoce como el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, el yerno de Anás, antiguos Cohen Gadol de la ciudad. Caifás, que permanece allí por más de 19 años en esa posición. No cabe la menor duda que este sumo sacerdote tiene una alianza, una relación directa con Roma para su posición, su jerarquía, su reconocimiento, su autoridad, un vínculo directo con Roma. Más que el Cohen Gadol del pueblo de Judá, era un servil del imperio romano. Esto es importantísimo. Es un hombre del grupo de los saduceos. Si ustedes recordarán que la doctrina de los saduceos, entre otras cosas, es que no creen en la resurrección de los muertos. Pero ¿por qué es importante este Caifás? Mateo capítulo 26, verso 57. Porque esta es la única de las casas que hemos mencionado donde Yeshua fue llevado de manera involuntaria. Y en la casa de Caifás, este sumo sacerdote fue el que juzgó a Yeshua con el fin de llevarlo a su condición de madero, de muerte.
Mateo capítulo 26, verso 59 nos dice: y los principales sacerdotes y ancianos de todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a muerte. A menudo en nuestra propia casa, hermanos, y es importante que hagamos esa claridad, levantamos nuestra voz para juzgar a nuestras familias, a nuestros amigos, a los pastores, al hermano, a la hermana, al uno, al otro, y a pesar de que estamos en nuestras casas, sabiendo que en nuestras casas debe haber santidad, debe haber la gloria, la Shekinah de nuestro amado Mashiach, pues sencillamente desbordamos palabras inapropiadas, inadecuadas, que nos roban precisamente esa santidad. Falso testimonio. Somos luz, amén. No solamente en la quejilá, no solamente en la casa de oración, somos luz en nuestra casa de vivienda con nuestros hijos. Les recomiendo siempre a los hermanos, por favor, padres de familia, por favor, si ustedes tienen alguna diferencia de opinión con un hermano, con su pastor, con alguien de la congregación, por favor, absténganse de hacer comentarios en presencia de sus hijos, comentarios inadecuados, inapropiados, porque cuando sus hijos menores o chicos, o tal vez ya adultos, no sé, y sus hijos vienen a la casa, al Shabbat, ven al hermano, ven al pastor, ven a la pastora, ven a alguien de la congregación y dicen: ay, si supiera este hermano lo que papá y mamá dicen, porque es que ustedes no se imaginan. Pero delante del hermano son un amor, Baruch Hashem, Shalom y cosas. Por favor, estamos en la casa de Caifás siendo juzgadores, buscando falsos testimonios para matarle. Esa es una definición importante. Fue llevado allí de manera involuntaria. Vamos a la casa número 11 y es la casa de Emaús. ¿Qué tarea les quiero dejar? Y busque por favor la información suficiente, el tiempo no me da para mencionarlo, sobre quién fue Anás, quién fue Caifás, cuál fue su relación como Cohen Gadol, como sumo sacerdote con Pilato, en la casa de Pilato, qué ocurrió en esos tiempos, por qué esa acusación, por qué esos falsos testimonios, por qué esa intención. Todo esto es importante y aquí en la casa de Caifás están las respuestas. Casa número 11, la casa de Emaús. Libro de Lucas, capítulo 24, verso 13. Allí se ocurre una visión totalmente espiritual. Después de la resurrección, Yeshua se presenta, se aparece a los discípulos, pero ellos no le reconocen. Sin embargo, al ser invitado a entrar a la casa y pasar la noche, Yeshua parte el pan y les dio. Y en aquel momento, los ojos de sus discípulos, 2 discípulos que estaban allí, se abrieron, resplandecieron, porque pudieron ver ahora a Yeshua HaMashiach resucitado. Aleluya, qué precioso momento. Lucas capítulo 24 lo narra diciendo: ha resucitado, el Adón verdaderamente ha aparecido a Simón. Y aquí Yeshua quiere que aprendamos a abrir esos ojos espirituales de cada uno de nosotros en casa, en familia. Saben, tenía una conversación hace unos días con una persona y pues pasando situaciones muy críticas y adversas. Y cuando hablé con esta persona, hago preguntas básicas, sencillas, como es apenas natural. ¿Tienes fe en la vida? ¿Tú crees en Dios? Oh, sí, claro, por supuesto, pastor, yo creo en Dios. ¿Tú te congregas en alguna iglesia? Oh, pastor, no, yo soy del nivel 1. Bueno, soy del nivel 1, realmente yo nunca voy a una misa, yo no participo, pero bueno, yo soy del nivel 1. Le digo, ¿pero qué significa para ti ser del nivel 1 si nunca vas, nunca asistes, nunca participas? ¿Tienes una Biblia en casa? No tengo una Biblia en casa. Pero por favor, o sea, perdóname, te pregunto, ¿cuál es tu fe? ¿A qué te refieres? ¿Fe de qué? ¿Fe de que va a llover? ¿Fe de que hoy amanece? ¿Fe de que hoy anochece? ¿Fe de que puedes respirar? ¿A eso le llamas fe?
No, tienes que tener una identidad. Tienes que ver con los ojos de la emuná que nuestro amado Yeshua HaMashiach está vivo ayer, hoy y por siempre. Que su palabra es viva, eficaz, penetrante. Que Él estará con nosotros hasta el fin de los siglos en la tierra. Aquí está. Tienes que entender que tú no estás solo. Tienes que entender que la voz de Hashem te habla. Tienes que entender que tú eres un hijo de Abraham y que Adonai ha venido a rescatarte de tu temor, de tu angustia, de tu condición, cualquiera que sea. Hashem me tomó un día de la oscuridad en la que vivía en medio de copulencias o comodidades y ciertas cosas. Y Adonai me dijo, no, es para ti esto lo que tengo preparado. Ven y sírveme. Y aquí no es un asunto económico, esto no es un asunto de renombre, de posición, como mal nos enseñaron en el nivel 2. Las mega iglesias, los mega servicios, las multitudes, y no tengo por favor nada al respecto. Gloria a Hashem por todos aquellos que a cambio de estar en el mundo y en las cosas del mundo puedan por lo menos acercarse a una buena actividad de adoración y por lo menos puedan venir a conocer de la palabra. Pero si eso lo hacemos para la gloria y el beneficio de los hombres, probablemente estamos en el lugar equivocado. Para nosotros, como es parte de esta casa, donde 2 o 3 nos reunimos, ahí está la presencia de Hashem. Ahí está el poder de su palabra. Ahí está la Torah viviente. Así es que cerremos en la casa número 12, en el libro de Juan, capítulo 20, verso 19 y 26, 29. Yeshua derrama el Ruach HaKodesh. Después de la muerte y de la resurrección de Yeshua, los discípulos tenían miedo de los judíos. O sea, los judíos tenían miedo de los judíos. Pero el Adón les apareció en la casa donde estaban reunidos, y esto es el templo, y les habla y les trae calma, shalom a su corazón. Sopló y les dijo, reciban el Ruach HaKodesh. Tenemos que leer el texto, hermanos, por favor, porque esto es un cierre glorioso para todos en esta semana maravillosa. Gracias, Hashem, por este precioso texto, esta enseñanza que nos has entregado, que nos has edificado enormemente. Yo estoy gozoso, lleno de la Shekinah de Hashem en nuestros corazones por esta enseñanza de semana. Libro de Juan en el capítulo 20, por favor, y veamos a partir del verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, quedaron marcados con lo que hizo Caifás y con lo que hicieron los judíos, que por supuesto se reunían a favor del Cohen Gadol, sirviendo a Roma. Por favor, entendamos esto. No estamos hablando de los judíos que creían en Mashiach. Estamos hablando de las doctrinas, de las sectas de judíos que participaban de Roma, que estaban a favor de Roma y que trabajaron contra su propio pueblo. El pueblo consumiendo al pueblo. Y de eso tal vez todavía hasta hoy tenemos hispanos contra hispanos, seguramente americanos contra americanos, probablemente chinos contra chinos, yo no sé cómo será en otras naciones. Pero dice este texto, maravilloso. Dice en el verso 22, dijimos, cuando llegó la noche... Verso 20, cuando hubo dicho esto, vamos a regresar un momento en el texto. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Yeshua y puesto en medio de ellos les dijo, Shalom a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron al verle. Entonces Yeshua les dijo otra vez, Shalom a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Ruach HaKodesh. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviere, les son retenidos. Y aquí este es un texto hermoso, maravilloso que tenemos que considerar. Porque ahora
recibiréis poder. El poder entregado por nuestro amado Hashem. El poder del Ruach HaKodesh, un poder que nos da discernimiento, que nos da autoridad, que nos da estos dones maravillosos, en la presencia del Ruach HaKodesh para con nosotros. Y aquí en esta misma casa nos habla de la incredulidad de Tomás. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba en ese momento con ellos cuando Yeshua vino. Y entonces le dijeron los otros discípulos: el Adón hemos visto. Les dijo: si no viere sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en el costado, no creeré. Es decir, este Tomás trabaja en la fórmula del mundo: ver para creer. Pero los discípulos en Emuná están en la posición celestial de creer para ver. Bueno, usted ya conoce el resto de la historia. En esta posición, después de esta muerte y resurrección, entonces viene el poder del Ruach HaKodesh sobre los discípulos, y entendemos que aquí está ocurriendo algo importante, y es que Yeshua ha cumplido su misión. Yeshua ha establecido ahora a sus 12, los establece, los determina. Ahora viene el proceso de enviarlos a las naciones y enviarlos con una misión específica: proclamar la palabra viva, eficaz y penetrante. He aquí, como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Se nos agotó el tiempo de esta semana. Ha sido una semana victoriosa, de gloria, de alegría, de palabra maravillosa. Gracias especialmente a todos ustedes, amados, por acompañarnos. Gracias por sus mensajes. Me gozo leyendo los mensajes que ustedes me envían después de cada programa. Gracias por compartir la enseñanza. Gracias por el like que colocan allí en nuestro canal. Gracias por suscribirse. Para todos mis amados hermanos, con nuestro corazón desde Israel Casa Integral, Shabbat Shalom. Tengan un tiempo especial de reposo, de meditación en la palabra. Recuerden aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Hasta la siguiente semana, en el que entraremos a otro tema y continuaremos esta enseñanza aquí en Torah al Instante. Recordando, como siempre, que es un privilegio servir a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Boker Tov, Shabbat Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.